Hola niños, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos a una clase más de la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por esta clase y pues a darle gracias por todas las cosas y que habla nuestro corazón por medio de su palabra. Señor, gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, porque estás con nosotros en esta hora. Te pido que bendigas a cada niño que está viendo esta clase, Señor, y a los que no están viendo también. Que tu palabra entre en nuestro corazón, Señor, y podamos aplicarla, Señor, no solamente conocerla. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, niños, bueno, pues la clase del día de hoy se llama Somos llamados a reconciliar naciones, ok, se llama Somos llamados a reconciliar naciones. Es una clase muy importante y el día de hoy te voy a compartir una lección que se encuentra pues en la Biblia, ¿verdad? En la palabra de Dios. Y si tienes tu Biblia por ahí, busca por favor Juan 4 del 1 al 30. Obviamente no se las voy a leer todas, se las voy a compartir. Pero busca por favor en tu Biblia Juan 4 del 1 al 30, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces, si ve buscándolo por ahí, si ya lo tienes, vamos a ver de qué se trata esta clase. Esta clase nos habla de Jesús y una mujer samaritana, ¿sí? Primero, antes de que vemos qué pasó con Jesús y la mujer samaritana, te voy a explicar un poquito. En los tiempos de la Biblia había diferentes lugares, ¿verdad? Diferentes territorios. Entre ellos estaba Samaria, que vivían ellos al norte, y los judíos que vivían al sur. Entonces imagínate esto, como que en el mapa, al norte, acá arriba, están los samaritanos, un poquito arribita, y abajo, un poquito más abajito, están los judíos. Ok, aunque ellos vivían en diferente territorio. Ellos, los judíos y los samaritanos, no se llevaban muy bien, ¿ok? No se llevaban muy bien. ¿Por qué? Por muchas cosas que habían pasado, ¿sí? A los samaritanos en algún momento, ¿sí? La mayoría fueron llevados cautivos por un rey que se los llevó y los sacó de su tierra y se los llevó a otro lugar, a los samaritanos, pongamos atención. Los sacó de su lugar, se los llevó a otras tierras y a la tierra donde estaban viviendo donde estaban los samaritanos, trajo a otra gente extranjera para que viviera ahí. Dijo, bueno, ya me llevé a algunos yo, ahora me voy a traer de otras tierras a otra gente extranjera que vive aquí en Samaria, ¿sí? Entonces, algunas poquitas personas se quedaron en Samaria y luego vino gente nueva y esa gente, traía diferente cultura, diferentes adoraciones a otros dioses, ¿verdad? Con D minúscula, a otros dioses, otras creencias. Se empezaron a involucrar acá con los pocos samaritanos que quedaban de este lado. Aunque los samaritanos creían en Dios, en Dios, que conocían las leyes de Dios, pues no crean que eran perfectos ni los samaritanos ni los judíos. Ellos como humanos fallaban y pecaban en contra de Dios, pero conocían la ley de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Que llegan los samaritanos y llegan los extranjeros que trajeron a Samaria y dice la Biblia que traían otra cultura. Entonces, ¿qué pasó? Como los samaritanos, estamos acá arriba, los samaritanos conocían a Dios, pero se empezaron a involucrar con los extranjeros y venían muchos extranjeros que traían otra cultura, otros dioses, ¿sí? Pues todavía más empezaron a ser infieles a Dios, empezaron a poner las estatuas de sus ídolos ahí, a hacer adoraciones, a pecar aún más, ¿verdad? Como les digo, no es que el pueblo de los judíos era perfecto, pero trataban de guardar la ley de Dios, conocían, ¿verdad? Y también se equivocaban, ¿ok? Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? El punto aquí es que tenemos dos pueblos diferentes, a los samaritanos arriba y a los judíos. No se llevaban bien entre sí. Esta gente extranjera vino a vivir acá, cerca, porque estaba cerca de los judíos, y pues tenían ahí como que no, los samaritanos no saben, adoran cosas, adoran ídolos, no respetan a Dios, traen ídolos falsos. Entonces había así como que esos roces en donde decían, no, no podemos ser sus amigos, en fin, eran extranjeros los samaritanos y no se llevaban bien con los judíos, nunca se llevaban bien. Por muchas situaciones, por las creencias, por cosas que habían pasado, por muchas cosas, ¿ok? Porque no respetaban a Dios. Entonces ahí están dos pueblos que no se llevaban bien, que no se podían hablar. Entonces ahora sí la historia nos dice esto,
Dice que los samaritanos eran colonos a quienes el rey de Asiria, acuérdese que un rey, envió a habitar la tierra de Israel después de la cautividad y por lo tanto eran despreciados por los judíos, ¿sí? Llegaron estos samaritanos, no se llevaban bien con los judíos. Entonces, ¿qué pasó? Que era muy malo que yo como judío, imagínate que yo era judía, y llega un samaritano, o sea, no, ni siquiera pasábamos por donde ellos vivían, ni siquiera nos juntábamos, ni siquiera nos hablábamos, era como que, o sea, no, tú y yo tenemos creencias diferentes, no nos podemos hablar, siempre estamos peleados, te queremos decir que honres a Dios y tú no haces caso, y tenían muchas diferencias, problemas. Imagínate que es como que tú tienes un amigo con el que siempre te llevas mal y piensan diferente, son totalmente diferentes, bueno, a lo mejor un poco parecidos, porque sí, los samaritanos conocían un poco de Dios, ¿verdad? Porque se había quedado un poco de pueblo ahí, que sí conocía a Dios, y luego llegaron ellos, se casaron y se mezclaron ahí, conocían un poco de Dios, pero tal vez no lo respetaban. Entonces pues había ese conflicto, no se llevaban bien. Entonces los judíos acá abajo no se llevaban bien con estos extranjeros, eran extranjeros, no se llevaban bien. ¿Qué pasa en la Biblia? ¿Qué nos dice Jesús? Bueno, un día Jesús dice que le era necesario, recuerda que Jesús andaba predicando por todas partes el evangelio, la palabra de Dios. Entonces dice que Jesús uno de esos días quería o le era necesario, así dice la Biblia, pasar por Samaria. Entonces, como Jesús era judío, era como que a lo mejor los demás dirían, pero ¿cómo que vamos a pasar por Samaria? No se puede, nosotros no nos llevamos bien con esa gente de ahí, no podemos ni siquiera pasar por ahí. Mejor vamos a rodear las ciudades para no pasar por ahí e irnos directo a donde iban a otro lugar. Pero dice que Jesús quiso y fue por Samaria. Estando ahí se encuentra con una mujer, ¿sí? Con una mujer que estaba sacando agua de un pozo. Entonces Jesús llega con esa mujer y le dice, oye, dame de beber, ¿verdad? Y la mujer le dice, ¿y tú por qué me andas hablando? Si tú eres judío, si los samaritanos y los judíos ni siquiera nos hablamos, no nos llevamos bien, no nos tenemos ni siquiera que pedir favores. ¿Tú por qué me estás hablando? ¿Por qué me estás pidiendo agua a mí? ¿Verdad? Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Yo te conozco a ti. Yo sé que has tenido varios esposos, yo sé cómo es tu vida, yo sé que tú necesitas el agua de vida, ¿verdad? Y esa mujer se queda sorprendida. ¿Cómo sabes mi vida? ¿Acaso tú eres un profeta? Y la mujer se quedó, ¿pero qué? ¿Qué pasó? Y Jesús le dice, yo soy el agua de vida, ¿verdad? Y si tú bebes de esta agua no tendrás sed jamás. Primero Jesús le pidió agua y después le dijo Jesús, yo sé quién eres tú y tú necesitas un agua que es el agua de vida. Y entonces fíjate lo que le dice Jesús a esta mujer. Jesús le dice a ella, dame de beber. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Jesús se refería al agua de vida eterna, a Jesús, porque Jesús es nuestra vida, es el agua que nos da vida y vida eterna, que esa agua nos limpia, nos saca del pecado, como esta mujer vivía, ¿verdad? Triste y en pecado y equivocada, tal vez necesitaba un encuentro con Jesús, que es el agua que limpia, que transforma, que Jesús era alguien que ella esperaba, ¿verdad? Esperaba a alguien que la salvara. Y dice que esta mujer fue y les dijo a todos que había conocido al agua de vida, ¿sí? Dice, ya no creemos solamente por dicho, sino porque dice la mujer que vio a Jesús. Nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, ¿sí?
¿Qué pasó ahí? Esta mujer conoció a Jesús, a Cristo, lo que ella necesitaba. Era una mujer necesitada, triste probablemente, problemas familiares. Necesitaba a alguien que le diera una esperanza, que la transformara, que le diera un agua, que es el agua de Dios, que es la vida de Dios, que es Dios, que refresca, que cambia tu vida, que transforma, ¿verdad? Y necesitaba esa mujer también dejar y que en su mente dejar a un lado las diferencias del odio, del coraje que se tenían judíos y samaritanos. Entonces Jesús viene y habla con esa mujer y le da del agua de vida, le da Jesús la palabra de Dios, le muestra su amor y le dice, no hay problema, que yo sea judío y tú samaritana, no tiene por qué existir esos rencores, ese coraje, ¿verdad? Entonces esta mujer dice, wow, ¿quién es este, verdad? Pues reconoció que era Jesús, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que le ofreció el Evangelio, la palabra de Dios y que dijo, mira, ya no hay más judíos y samaritanos, no estén divididos, no hay por qué estar peleados, enojados, conflictivos, que yo no te hablo, que tú sí me hablas, que no pases por aquí, que sí paso, que no voy a pasar. Jesús dice, no, la palabra de Dios, el amor de Dios es para todo el mundo, sin importar las creencias, lo que pasó, que si son pecadores, que si no son pecadores, que si todos somos pecadores, pero todos necesitamos de Jesús. ¿Y qué nos enseña esta lección? Que Jesús pasó por el lugar donde se suponía que no tenía que pasar para hablar con una mujer necesitada, triste, que necesitaba a Jesús, conocer una esperanza para su vida, conocer el amor de Dios. Y Jesús va con esa mujer y le muestra su amor, ¿sí? Jesús misericordioso no dijo, ay, no voy a pasar por Samaria, no, para nada, ni siquiera paso por ahí ni me paro. Todavía Jesús le pide agua a una mujer samaritana, Jesús queriendo ser amigo, hacer las paces, ¿verdad? Y conoció a esta mujer, su vida fue transformada. Al conocer a Jesús, Jesús le dijo, no más, tú necesitas un agua, tú necesitas una restauración en tu vida familiar, en tu vida personal, en tu vida general, y yo te la puedo dar, yo te puedo dar el agua. Es que Jesús es como un agua. Si yo digo que Jesús le dio un agua, no fue que literal tal vez le dio así como que un vaso de agua. Jesús mismo es el agua, porque Jesús es bueno, lo necesitamos para vivir. Es nuestra agua de vida, es como el agua. Si no tomas agua, no puedes vivir. Así es Jesús. Si no tenemos a Jesús, no podemos vivir. Entonces Jesús era lo que esa mujer necesitaba, que ella conociera el Evangelio, ¿verdad? Que ella conociera que Jesús la ama, la amaba, nos ama sin importar cualquier situación, o aunque haya sido esa mujer idólatra, pecadora, adorado falsos dioses, tenía una vida familiar muy conflictiva, se equivocó. No importa, para Jesús somos especiales y su mensaje de amor quiere que llegue a cada uno de nosotros. Por eso esta clase se llama Somos llamados a reconciliar naciones, ¿sí? ¿Por qué naciones? Porque tenemos que promover y sembrar el amor, niños, de tú con tu amigo, con tu primo, aunque no se lleven bien, aunque no se caigan bien, desde lo más pequeño, estar reconciliados, estar juntos, no peleados, ¿verdad? No enojados, sino en amor, unidos, tratando de apoyarnos, sabiendo que el amor de Dios es para todas las personas, y no nada más con los que tienes ahí cerca. Por eso dice naciones, porque incluso otros lugares, países con países que actualmente no se llevan bien hasta la fecha, que hay conflictos mundiales, un país con otro, un estado con otro, un vecino con otro, también tiene que haber reconciliación, el amor de Dios que es para todos. Y cuando Dios toca nuestra vida, niños, Dios nos cambia. Y Dios obra en nuestra vida, en nuestro pueblo, en nuestra familia, en nuestro amigo, en nuestro primo, en nuestros países, ¿sí? Por eso esta clase se llama así. ¿Y por qué? Porque no podemos decir, ay no, yo no le hablo a esa persona, porque no es igual que yo, porque no piensa igual que yo, porque no tiene el mismo color de piel que yo, porque no vive en una casa igual que la mía, porque mi casa está más padre. No, ¿verdad? Incluso en México hay muchos extranjeros y no podemos decirle a esos extranjeros, no vengas, nadie te quiere, no vengas aquí, a ti Jesús no te ama, y cerrar las puertas o negarles la ayuda o negarles la palabra de Dios. Al contrario, si conocemos a gente extranjera, compártele la palabra de Dios, compártele el amor de Dios. Ellos necesitan, como nosotros necesitamos, toda la gente en todo lugar del mundo, sean extranjeros, sean nativos, sean quien sea, necesitamos conocer a Jesús.
Y fíjate lo que dice la Biblia de los extranjeros, o sea, de la gente que viene a vivir a un lugar, ¿verdad? Dice la Biblia, dice, ustedes pues amen al extranjero, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Es un versículo en Deuteronomio 10:19, ¿sí? Los israelitas, esos que decían, no queremos a los samaritanos, en algún tiempo también habían sido extranjeros, porque estaban siendo esclavos en Egipto, ¿sí? Ellos eran también esclavos y también habían vivido ahí y luego salieron porque Dios les dio la libertad, ¿sí? Dice, ustedes también amen al extranjero porque ustedes también fueron extranjeros, ¿verdad? ¿Qué tal que tú y que yo también somos extranjeros, ¿verdad? También venimos de otro lugar, también venimos de otra parte, o también hemos vivido de manera equivocada o diferente, o también tenemos problemas familiares. Muchas cosas que pueden pasar, pero Dios nos manda a que nos amemos sin importar de dónde eres, ¿sí? Cómo eres, qué cultura eres, ¿verdad? Dios nos ama a que le busquemos, a que lo amemos cada día. ¿Ok, niños? Bueno, pues esta fue la clase del día de hoy. Dios nos llama a que amemos a todas las personas, a los extranjeros, a los que somos, aún seamos diferentes. No quiere decir que alguien sea mejor o peor como persona, no, sino que tenemos cultura diferente, pensamos diferente, somos de diferentes lugares, pero aún así necesitamos todos conocer al Dios, ¿sí? Que nos ama, a ese Dios, a Jesús. Y dice, amaréis pues al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, ¿sí? Tenemos que amarnos, así como Jesús, que pasó por Samaria y fue a encontrarse con esa mujer porque esa mujer lo necesitaba. Tú y yo tenemos que ir por todo lugar compartiendo el amor de Dios, ¿sí? Sin importar qué pase, ¿ok? Bueno, fue una historia breve, espero les haya gustado. Chéquenla, si fue muy rápido, léanla por favor en su Biblia, en Juan 4, del 1 al 30, ¿ok? Y recordemos que somos llamados a reconciliarnos, a reconciliar naciones, a reconciliarnos mutuamente, ¿verdad? Tú con tu familia, con tus amigos, pero sobre todo a que en medio de esa reconciliación esté Dios, esté Jesús, esté su amor y el agua de vida, ¿ok? Que es Jesús, que es nuestro Dios. Ok, niños, Dios los bendiga y espero que les haya gustado. Bye.